Bueno, y vamos a cortar un rato el aire de la Vive porque tenemos en la línea una entrevista internacional. La presentaba recién Gustavo Enría desde el programa de deportes, diciendo que se venía una entrevista internacional. Nos vamos para Nueva Zelanda, acá nomás, Nueva Zelanda. Lo tengo en línea a un productor tambero que es de Argentina, que es de Pozo del Molle, pero que está hace ya algunos años desarrollando su actividad en Nueva Zelanda. Se trata de Carlos Cuadrado. Digo Carlos Cuadrado hijo porque, bueno, su papá tiene el mismo nombre y es un productor en Pozo del Molle muy reconocido del establecimiento Águilas Blancas. Le damos la bienvenida al programa a Carlos Cuadrado hijo, que está en Nueva Zelanda. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos. Hola, Analía. Hola a la gente de Vive y a la audiencia. Es un placer para mí tomar parte en este programa tan cerca de casa, digamos, así que un gusto participar y compartir nuestro camino sin problemas. Gracias por la invitación a participar. Bien, perfecto. La verdad que para nosotros también es un gusto poder conocer, ¿no?, cómo es la vida de una persona que se fue desde Pozo del Molle a Nueva Zelanda y desarrolla así su actividad productiva y decide quedarse, bueno, como es tu caso, con la familia. Bueno, contame un poco cómo es que tomás la decisión de irte, te vas con tu familia. ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, primero, o sea, mis primeros 18 años transcurrieron ahí en Pozo del Molle, mayormente, o sea, viviendo en el campo y haciendo la actividad escolar en el pueblo. Y cuando fue el momento de decidir por una carrera, yo tenía un primo, Javier, que ya estaba estudiando agronomía en Esperanza, Santa Fe, y entonces fui para allá a hacer la carrera de agronomía. Eso fue en el año 93 y ahí mientras haciendo la carrera nos conocimos con Gisela, que es mi señora. Ella es originariamente de Santo Tomé, en Santa Fe, y los dos estábamos haciendo agronomía. Y durante el transcurso de la carrera siempre me apasionó mucho más el tambo como actividad agropecuaria, y sobre todo la forma de hacer tambo en base a pasto, en base a pasturas. Para eso en Nueva Zelanda fue siempre como un modelo a seguir, un modelo a copiar en cuanto a la lechería en base a pasto. Y en el año 98 tuve la oportunidad antes de recibirme, de venir a Nueva Zelanda por una experiencia de 3 meses, y realmente me di cuenta de que era un lugar para estar. Pero bueno, yo ya tenía que terminar la carrera y estábamos ya en una relación con Gisela. No podía, digamos, quedarme en Nueva Zelanda, a pesar de que ya había ofertas para trabajar en tambos acá, donde había una lechería que estaba en franco crecimiento. Y bueno, volví en el principios del 99, terminé la carrera y empecé a trabajar en un campo cerca de la universidad. Gisela terminaba su carrera, y cuando ya viene la crisis del 2001, la empresa donde yo estaba se fundió básicamente, y el campo se vendió todo. El campo se alquilaba, pero se vendió toda la hacienda, toda la maquinaria. Hubo que despedir toda la gente, inclusive a mí mismo. Y Gisela no conseguía trabajo en esa época, así que decidimos retomar los contactos que yo tenía en Nueva Zelanda para encarar para este lado. Ese es un poco el momento en que ambos decidimos venir. Estamos hablando ya de principios del año 2002. Así que Bien. Esa es más o menos la historia de cómo es que aparece Nueva Zelanda en la escena. Claro, aparece poco, así. Sí, no, te quería preguntar, vos decís que ya había, te diste cuenta de que era un lugar para quedarse, y ya había propuestas de trabajo desde esa experiencia primera que hiciste de 3 meses.
¿por qué las ofertas de trabajo surgen? Porque había necesidad de gente que supiera el manejo del tambo. ¿Qué es lo que ellos necesitaban que vos tenías? Bueno, hay una circunstancia que era de crecimiento, que es la razón por la cual necesitaban gente. Nueva Zelanda es un país que está en el hemisferio sur, y lo más cerca que hay, a 2.000 kilómetros, es Australia. Tiene un clima que es como al estar en el medio del océano, no tan al sur, pero es un clima oceánico, húmedo, templado, que favorece el crecimiento de pasturas, y lo cual hace que la producción de leche sea de una forma económica, y de esa forma podemos vender nuestros productos de calidad y a un precio acorde a los mercados europeos o asiáticos. Entonces, Nueva Zelanda, con esa forma de trabajo, o ese esquema económico de trabajo, fue creciendo su actividad primaria. No solamente la lechería, pero es muy fuerte la producción de carnes, de ganadería, sobre todo de cordero y de carne vacuna para exportación. Además, la fruticultura, además las plantaciones de pinos para madera. Y mucho cultivo también para semillas. O sea, la actividad en general agropecuaria se vio favorecida básicamente porque, o sea, no hay ningún control gubernamental, sino que las empresas tienen que defenderse solas, es decir, buscar sus mercados y producir sus productos. Y bueno, a raíz del clima, los suelos que tenemos, se favoreció la actividad agropecuaria. O sea, hubo una demanda alta de gente. Cuando yo vine en el 98, no tenía nada de inglés, o sea, este es un país de habla inglesa, claro. Y mi inglés era bien básico, más cerca del cero que básico, pero lo que sí tenía era habilidades prácticas de manejo de un tambo o de ayuda en un tambo. Es decir, yo sabía ordeñar, yo sabía poner el boyero, yo sabía... si bien no sabía andar en moto, pero sabía andar a caballo, y digamos, la transición es fácil. Entendía de pasturas, de suelos, de clima, y eso es algo que la persona que me tuvo esos 3 meses entendió rápidamente. No nos podíamos comunicar tan bien en el inglés, a pesar de que yo hacía mucho esfuerzo y en 3 meses aprendí mucho, pero él entendió que mis habilidades le podían servir. La otra realidad es que cuando hay un franco crecimiento económico, hay mucha más movilidad de personal. Entonces, en ese transcurso de los 3 meses, sus 2 personas que trabajaban con él se movieron a otros campos por mejoras económicas o mejoras de condiciones. Entonces, él tenía lugar para mí, para que me quede. Si no era él, había mucho trabajo realmente. Bien. Y esa fue un poco la razón. Las habilidades prácticas, y supongo que él habrá observado también un poco los valores, ¿no?, que uno trae de la casa, que es el trabajo duro, el meterle ganas, el tratar de hacer las cosas mejor cada día, que son cosas que no son habilidades prácticas, sino que son valores de crianza, digámoslo así. O sea, es otra cosa que yo llevaba. Claro, todo eso, bueno, cerraba muy bien ahí en el 98 y en el 2001, cuando ustedes ya como pareja deciden irse, ¿estaba todavía la posibilidad de entrar a ese mismo establecimiento o cómo se te dieron las cosas cuando llegaste a Nueva Zelanda? Bueno, nos comunicamos con varias personas, inclusive esta gente. Ellos no tenían una vacante en ese momento, pero conseguimos con otra gente en la isla norte. Nueva Zelanda es mayormente, son 2 islas que están, digamos, el extremo norte está a la altura de Bahía Blanca y el extremo sur está a la altura del norte de Santa Cruz. Es bastante extendida y, digamos, en el Pacífico Sur. El primer trabajo conseguimos, o sea, nosotros en Argentina en el 2001, ambos
profesionales, digámoslo así, ambos recibidos con una carrera de agronomía, yo con experiencia, no conseguíamos trabajo ninguno de los dos. En el mismo momento Nueva Zelanda nos ofrece trabajo para los dos, claro, con auto y casa en el campo y con buenos sueldos, con un esquema de trabajo de trabajo y descanso muy bueno, posibilidades de crecimiento, digamos, en preparación, en aprendizaje y crecimiento en puestos también dentro de la empresa y dentro de la industria o de la lechería en sí. O sea, más que lo afectivo no había otra razón por la cual quedarse en Argentina, es decir, lo afectivo de los padres, pero realmente a veces uno piensa un poco si uno se fue o el país lo corrió, pero realmente en ese momento no había nada, no había opciones en Argentina para los dos. Nosotros teníamos los planes de casarnos cuando fue la devaluación de diciembre y nos casamos en febrero del 2002, y bueno, nos vinimos en mayo, pero sí tuvimos varias ofertas, solo decidimos por esa en la Isla Norte, y estuvimos un año y ahí vinimos para la Isla Sur, que es una zona, la Isla Sur de Nueva Zelanda, yo digo que siempre es parecida a Argentina, pero en tamaño chiquito. Tenemos las montañas al oeste y tenemos la planicie en el este. Las montañas frenan la humedad del que viene del oeste y pasa el viento seco para el este. Entonces, al ser plano, yo siempre digo que Ashburton, que es el pueblo que está cerca del campo nuestro, me recuerda al pueblo nuestro porque es todo en escuadra, son manzanas, cosa que en la Isla Norte, al ser colinas, la distribución de la ciudad y los pueblos y de las calles sobre todo son muy distintas y hay que acostumbrarse. A mí me gustó siempre mucho más esta zona porque es plano, y me recuerda al campo de Pozo del Molle. Bien, que se extraña siempre, ¿no? Un poco. Perdón, no escuché lo último. No, que se extraña siempre un poco, digo, también. Y se extraña, yo extraño muchísimo a mis padres, extraño la planicie, el campo. El resto uno va armando su vida. O sea, cuando uno dice nos vinimos a Nueva Zelanda, vinimos Gisela y yo, y nuestros hijos son kiwis, como se dice, son neozelandeses. Sus padres son argentinos, pero ellos son kiwis. Tenemos cuatro tres nenas y un varón. Y Coti tiene casi 18 semana que viene, Paulina casi 16, Rose tiene 11 y Noah tiene casi 9. Y ellos son kiwis, hablan español y usan la camiseta de los Pumas y la de la selección de fútbol. Son una mezcla, pero son nacidos en Nueva Zelanda, este es su país. Entonces uno también tiene mucho armado sus raíces acá, pero sí extrañamos mucho a nuestros padres, sobre todo quisiéramos verlo más seguido. Pero es la parte más complicada de ser un inmigrante, que las conexiones con la familia anterior, digámoslo así, son un poco más complicadas, pero estamos felices, digamos, ¿no? Claro, de estar donde están y aparte con la familia ahí, claro, echaron raíces realmente en Nueva Zelanda, tuvieron los hijos allí y todo lo que vos me estás contando, y bueno, y empiezan con este trabajo que primero en la Isla Norte, después en la Isla Sur, y ¿cómo sigue? Porque hoy por hoy son productores independientes, ¿verdad? Sí, en el año que vinimos, 2002, trabajábamos los dos de peones en ese campo, o asistentes del encargado, es el nombre. Al año siguiente vinimos a la Isla Sur, casualmente a trabajar con la gente que me tuvo a mí en la primera estadía. Ellos vendieron su campo en la Isla Norte y transportaron sus 500 vacas en camiones 1.800 kilómetros hacia el sur y establecieron una nueva propiedad, un nuevo tambo más grande, o sea, dos tambos aquí en la Isla Sur, y estuvimos un año ya como encargados de una de las dos unidades de 800 vacas. Y en ese año Gisela tuvimos a Coti y Gisela trabajó hasta
cerca del nacimiento de Coti, en el Tambo, y cabe aclarar que encargado de unidad no significa que uno recorre, ¿no? Además de recorrer, uno ordeña a la mañana y a la tarde y hace todas las tareas, es uno más. Claro. En ese campo éramos cuatro personas y luego cuando nació Constanza, ella iba de una niñera y Gisela seguía trabajando en el campo. Al año siguiente nos mudamos a otro campo que en la misma zona, donde eran 1.350 vacas, donde yo era el segundo a cargo con el dueño. En ese campo fuimos un poco más por el desafío de tratar de ir creciendo en la exposición en sistemas más grandes, y después de ese trabajo vinimos como segundo a cargo también a este campo donde estamos ahora. O sea, vinimos a este campo en el año 2005. O sea, ya hace casi, más de 16 años que estamos en este mismo campo, donde arrancamos como segundo encargado después del dueño y 2 o 3 años después pasamos a ser tamberos a porcentaje. Es decir, el dueño se empezó a desligar de algunos costos, los costos de marchar el tambo, es decir, detergentes, mangueras, espezoneras y la electricidad, y del personal. Y nosotros nos hacemos cargo de esos costos y cobramos un porcentaje de la leche. El dueño sigue pagando todos los gastos de fertilizante, de irrigación, de tractores, del ganado, todos los gastos de la hacienda, pero se desliga del día a día. Solamente marca las pautas de manejo general, y la aplicación de las pautas del día a día lo hacemos nosotros. Estamos ya hace 12 años en ese mismo contrato aquí en este campo. Desde hace 6 años los dueños se fueron a vivir a Australia. Por razones personales decidieron mudarse a Australia, y nosotros, además de hacer nuestra parte como socios tamberos en este tambo, además le hacemos la administración del campo, y reportamos semanalmente al dueño. Hace unos 10 años, con nuestros ahorros, empezamos a una sociedad con unos vecinos y compramos otro tambo. Ahí fue la primera vez que fuimos partes propietarios de un sistema lechero. En esa propiedad teníamos 500 vacas y nosotros teníamos una participación de todo, y empleábamos un socio tambero como lo éramos nosotros en este campo. Y a su vez nosotros, Gisela y yo, hacíamos la administración de ese campo en nombre de los socios, de los propietarios. Esa misma empresa fue creciendo y 6 años atrás compró otro campo más al sur. Entonces nosotros seguíamos aquí como socios tamberos y administradores. Seguíamos como socios de la otra empresa y administradores, nada más que ahora de 2 campos. En total sumaban 1.000 vacas entre los 2 campos. A partir de este año, esa sociedad que tenía 2 tambos afuera se desarmó, y nuestros socios se quedaron con uno de los campos, el original, y Gisela y yo nos quedamos propietarios, junto con el banco obviamente, que es nuestro socio principal. Sí. Nos quedamos con la propiedad del otro campo, que son 430 vacas, que se encuentra a unas 2 horas de manejo para el sur de donde estamos nosotros, y ahí tenemos un encargado y 2 empleados más. Y hacemos la administración nosotros y viajamos 1 o 2 veces por semana a visitar y a coordinar con el encargado algunas cosas. Pero hoy por hoy seguimos siendo socios tamberos en este campo, y además somos propietarios de nuestro propio campo en la zona más al sur de 430 vacas. Uh-huh. Es como es la situación hoy en día. Bien, ¿y ustedes viven en el campo? Sí. En Nueva Zelanda hemos vivido
siempre los campos tienen sus casas acorde al... Tienen muy buenas casas, todos los campos tienen muy buenas casas. Es donde vivimos nosotros, además es un poco de más, pero todos los campos tienen sus casas, todos los campos tienen asfalto o ripio. En toda Nueva Zelanda todos los campos tienen asfalto o ripio. Todos los servicios llegan al campo, es decir, nosotros estamos sobre una ruta, pero esta ruta va de ningún lado a ningún lado porque es un camino rural, o sea, es un camino rural asfaltado. Y los chicos toman el colectivo para ir a la escuela, los chicos van a la escuela rural, los más chicos, y las más grandes van a una escuela secundaria en el pueblo y toman un colectivo que pasa por el frente del campo. Así que todos los servicios están en el campo, los servicios de internet son buenos, la electricidad es confiable, los precios son normales, son lo que pagaría la gente en la ciudad. Es decir que eso fue uno de los shocks más grandes para mí, que yo viví toda mi vida en el campo, es la diferencia que hay entre el área rural en Argentina con el área rural en Nueva Zelanda. Hoy por hoy hay una tendencia que la gente de la ciudad se va a vivir a las afueras o se va a vivir a los campos en Nueva Zelanda porque el estilo de vida es mucho mejor, no hay mucha gente, pueden tener más espacio para tener algunos animales, para tener huerta, y tienen todos los servicios, que no es así en Argentina. O sea, en Argentina siempre fue mi opinión y sigue siendo de que la parte rural ha sido discriminada, porque desde chicos nosotros, por ejemplo, al no tener caminos básicamente, mi mamá no podía ir a misa, mi papá no podía ir a las reuniones, yo no podía ir a la escuela, no podía ir al boliche, que me dolía más, pero la parte rural está discriminada, porque encima los servicios, si se nos pinchaba una rueda teníamos que llevarla al pueblo, la leche teníamos que sacarla nosotros, por eso la parte rural en Argentina está totalmente discriminada gubernamentalmente y a veces también socialmente, pero esa es una gran diferencia con Nueva Zelanda, donde al tener todos los servicios en el campo, la vida en el campo no es diferente, es mejor que la vida en la ciudad. Claro, sí, me diste, la pintaste, la graficaste muy bien realmente, ¿no? Con esta comparación también que has hecho. Y te pregunto, ¿cómo es el tambo actualmente? Porque, bueno, viste, los sistemas habrán ido cambiando. Vos me dijiste que te fuiste que era un sistema pastoril. ¿Y cómo es hoy? Nueva Zelanda en general sigue siendo un sistema, en cuanto al sistema productivo, en general sigue siendo un sistema pastoril porque esa es nuestra ventaja. Si uno tuviera que traer suplementos externos, se puede, hay gente que lo hace por una decisión filosófica, digámoslo así, pero no es una buena decisión económica. Todos los suplementos, todas las cosas que uno trae desde afuera hacia adentro, han pasado por otra gente o han pasado por máquinas, lo cual le ha agregado costo. Entonces, en nuestros sistemas, nosotros no traemos nada de afuera hacia adentro, excepto dos cosas, o tres cosas. Los fertilizantes, obviamente no tenemos, los fertilizantes vienen, la parte de nitrógeno viene de urea, viene de Arabia Saudita, la parte de fósforo viene del norte de África. Lo otro que traemos, si podemos decirlo así, en la parte de recría, el ganado joven se va por 20 meses, se va a pastorear a otros campos. Y los traemos ya a parir. Y lo otro que compramos es la comida del invierno. Cuando las vacas ya no están en ordeñe, van por 2 meses a pastorear a otro campo y vuelven a parir. Digamos que eso es lo que nosotros traemos en cuanto a alimento o de afuera. Son nuestros posiblemente 3 costos más altos, que son alimentar, o sea, el fertilizante para darle de comer a la pastura, la comida del ganado joven y la comida de las vacas en invierno. Entonces nuestro sistema es de bajo costo, tiene menor productividad,
menor producción de producto, pero al ser un costo mucho menor, el margen nuestro es mucho mayor. Entonces, esa es la primera ventaja de nuestro sistema productivo. La segunda es la independencia de factores externos. Y ahí hay dos cosas. Primero es el precio. Nuestro sistema, al ser de bajo costo, si el precio de la leche baja, como ocurre cada 4 o 5 años, baja, nosotros no estamos expuestos a eso porque nuestros costos son bajos. Es decir, nosotros achicamos nuestro margen de ganancia, pero no nos fundimos. Bien. Ese es el primer factor de independencia de factores externos. El otro, al no tener tanta cantidad de insumos como, por ejemplo, la comida, externos, estamos independientes de esa parte. Es decir, si el precio del grano sube, a nosotros no nos afecta para nada, porque nosotros no utilizamos ese insumo. Entonces son dos factores de incidencia externa que nosotros no tenemos. Hay un factor más, ahora se empezó a ver en estos últimos años, o dos si queremos, que es la parte de bienestar animal y la parte de bienestar ambiental. Nuestro sistema, nuestras vacas viven en forma natural, es decir, ellas, como era en la sabana, cuando la vaca era un animal salvaje, viven afuera, comen afuera, comen vegetales, es decir, la planta, que es lo que su rumen ha estado evolucionado para hacer, y el otro tema es que ambientalmente, al no traer tanta cantidad de insumos externos, nuestro nivel de contaminación, ya sea de napa o de generación de carbono, es mucho menor que en campos donde usan niveles de suplementación más altos, donde tienen que envolver maquinaria, tractores y extra comida externa. Es decir, ese es un factor, el factor ambiental y de bienestar animal son dos puntos que han empezado a crecer. Mucha presión externa al sistema viene por esos dos lados y a su vez, o sea, tenemos una ventaja en nuestro sistema con eso. O sea, eso es en cuanto al sistema productivo. No sé si eso responde a tu pregunta, es cómo es nuestro sistema productivo ahora. Claro, cómo es el sistema productivo ahora, sí, te entendí perfectamente. Y la tecnología, por ejemplo, bueno, aquí que existen, bueno, vos lo sabés, tu familia tiene un tambo calecita, por ejemplo, como algo, digamos, última tecnología, porque es otra forma de producir. ¿Ustedes ahí cómo es la tecnología? Para el ordeñe, por ejemplo. Bueno, en Nueva Zelanda, por ejemplo, el tambo donde nosotros empezamos en el 2002, era un tambo calecita de 44 bajadas. Nosotros desde el 2002 hasta ahora hemos trabajado siempre en tambos calecita. Es decir, es una tecnología que el tambo rotativo fue un invento de Nueva Zelanda, claro, de por sí. La calecita es un invento neozelandés que bueno, ha revolucionado, si uno quiere, porque la capacidad de ordeño de vacas por unidad de tiempo y por unidad de persona es muchísimo más alta. Lo que pasa es que tiene un costo inicial de inversión altísimo, claro, y uno requiere cierto número de animales para justificarlo. Es decir, en el campo, por ejemplo, nuestro, que tenemos 430 vacas, no podríamos justificar una calecita nunca. O sea, ahí hay un tambo que se llama espina de pescado, de 30 unidades, y en ese campo se ordeña en 2 horas a la mañana y en 1 hora y media a la tarde se ordeñan las 430 vacas. Es decir, pero el costo de inversión inicial de un tambo calecita es muchísimo más alto, es prácticamente 3 veces más que el costo de un tambo espina de pescado. Por eso define, si uno tiene el área como para tener 700 vacas o más, no hay duda, aunque el costo inicial sea mayor, conviene incorporar un tambo calecita. Y si son menos de 700, financieramente conviene un tambo espina de pescado. En cuanto a qué hay alrededor, ya prácticamente todos los tambos calecitas ya tienen retiradores automáticos de pezonera, tienen lo que se llama el sellador o el spray,
después del ordeño, la vaca necesita una protección química para que las bacterias no se metan en la ubre y causen mastitis o infecciones. Entonces, prácticamente todos los tambos calecitas en Nueva Zelanda tienen sistemas de protección automática, es decir, tira un spray y le cubre un rociador y le cubre las tetas y la ubre con eso. Eso es automático. Nosotros no tenemos, pero hay muchos campos que ya tienen sistemas de aparte automáticos, es decir, tiene un sensor, cada vaca tiene una caravana electrónica que emite una señal de radio que a la salida hay un lector que le lee la señal o le lee el chip que tiene la vaca en su caravana y puede definir que esa vaca vaya para 1, 2 o 3 lugares distintos, lo cual por ejemplo es muy facilita el manejo en la época de la aparición. Es decir, bueno, si nosotros metemos 100 vacas a la calecita, 20 de esas están paridas y uno le dice a la computadora, quiero que estas 20 vacas vayan para aquel corral, pasan por la plataforma, salen y el sistema de aparte va apartando las vacas. Entonces, eso es muy común ahora en Nueva Zelanda, y hay lectores relacionados a esos lectores de caravanas. Uno puede alimentar, si alimenta en el tambo, puede alimentar diferencialmente cada una de las vacas de acuerdo a distintos requerimientos. Si uno quiere que esa vaca gane más peso, le puede dar 2 kilos, esta que está en buena condición corporal de peso le damos solo 1 kilo. Eso se puede hacer hoy básicamente con esos sistemas. En cuanto a tecnología, hay muchísimos adiciones que uno le puede hacer. Hay detectores de mastitis, por ejemplo, que a su vez aparta al animal, y hay distintos detectores de volumen, prácticamente hace un control lechero en cada ordeño y uno puede definir muchas cosas, pero básicamente el tambo rotativo para más de 700 vacas y hoy por hoy retiradores automáticos de pezonera y rociadores de protección después del ordeño es casi que es parte del costo inicial y de lo que uno hace al principio. Eso en cuanto a tecnología, pero hay muchos tambos nuevos que son para tamaños de rodeo más chicos, que son espina de pescado. Hoy por hoy son los dos sistemas más comunes, sí. Bien, ¿qué tipo de vacas son? ¿Qué razas son? Nosotros, Nueva Zelanda tiene hay una cooperativa muy grande, que es la cooperativa de mejoramiento de ganado, de la cual nosotros formamos partes, que se llama LIC, le dicen en Argentina, también está, que maneja principalmente 3 razas. Una es el holando, pero es un holando neozelandés, como se llama, que es un animal negro y blanco de un tamaño adulto de alrededor de 500 a 550 kilos. Después hay muchas también de la raza Jersey, que es el color marroncito, que es un animal de un tamaño menor, de 425 a 450 kilos. Y la otra que hay mucho es lo que se llama el Kiwi Cross, que es básicamente la cruza de estas otras 2 razas puras. El Kiwi Cross es un animal que generalmente negro, o de marrón oscuro, y que tiene un peso aproximado de 475 kilos. Nuestra hacienda está seleccionada por 80, 90 años ya en toda Nueva Zelanda para una producción mayormente de sólidos, que se llama de leche, que son grasa y proteína. Es decir, nuestras vacas producen menos litros que una vaca en Argentina, pero con un contenido de sólidos mucho más alto. La razón para eso es que nuestra leche, el principal producto de exportación de Nueva Zelanda es la leche en polvo. Es decir, básicamente la leche va a la fábrica, se le evapora el agua y eso se embolsa y se va al extranjero. Entonces, para el sistema estar moviendo agua de un lugar a otro, litros, es antieconómico. Por eso siempre se trabajó sobre un animal que pueda pastorear afuera, que esté expuesto al clima, que se pueda preñar todos los años y que además de un producto de alto valor, que son grasas y proteínas, o sea, manteca y caseína, es decir. Bien.
¿Hay una competencia entre la agricultura y la ganadería o que como pasa en Argentina, que la agricultura, bueno, fue ganando en muchos campos, en la zona nuestra, que es una zona tambera, por ejemplo, hubo un gran auge de la agricultura? ¿Eso pasa también en Nueva Zelanda o mayormente se mantiene estable la actividad ganadera, la actividad tambera? A ver, hay algunas diferencias. La competencia en Nueva Zelanda por recursos es totalmente genuina. Es decir, hay que entender en Argentina que la competencia que hay por el uso de los recursos, por ejemplo el de la tierra, fue artificial. Es decir, porque básicamente cuando en el año 2001, 2002 en adelante, un tiempo después el gobierno básicamente prohibió la exportación de carnes y lácteos. Entonces no es que hubo una competencia entre la gente se pasó de ganadería de carne o ganadería de leche a soja por una decisión propia, fue por una decisión gubernamental. ¿Por qué no? Tu producto perdió valor porque te cerraron el mercado. En Nueva Zelanda la competencia que hay es genuina, es decir, hoy por hoy, por ejemplo, en nuestra zona la papa vale mucho, ¿no? Entonces, por una hectárea, la papa reditúa similar a lo que reditúa la leche. Entonces, en algunas zonas hay campos que están, incluso tambos que bajan el número de vacas y hacen 1 o 2 potreros de papa, por ejemplo. Bien. Pero la competencia es genuina. Todo depende del valor del producto. No hay intervención estatal para nada. Es decir, bueno, el producto que rinde más económicamente es el que va a pagar más por los recursos escasos, y eso es lo que ocurre. Por ejemplo, en la isla norte, muchísimos tambos se están cerrando para hacer casas, porque las ciudades están creciendo mucho. Como decía recién, hay mucha gente de la ciudad que tiene buenos sueldos, que no quiere vivir en el centro. Entonces se compra 4 hectáreas en las afueras. ¿Y en las afueras qué hay? Tambos. Claro. Económicamente esos tambos rinden mejor que otra actividad agropecuaria, pero no rinden como para hacer un loteo, por ejemplo. Entonces muchos tambos se están cerrando en la isla norte para ir a loteos. Entonces es todo netamente económico y sin intervención estatal. Esa es una grandísima diferencia con las distorsiones que hay en Argentina, que son de un día para otro cierran la exportación de esto, o le suben la retención a los otros, le bajan a esto. Entonces es muy difícil planear, ¿no? En un sistema así. En Nueva Zelanda uno dice, bueno, yo tengo este sistema, lo manejo rentablemente, puedo tener varios años acá, y no que a los 5 años que yo invertí en hacer un tambo nuevo y hoy me prohíben hacer lechería. Entonces es distinto, pero hay mucha competencia hoy por hoy por la tierra es una, y por el factor humano es otro. Ahí están cerradas las fronteras hace 2 años y Nueva Zelanda es un país que estaba muy dependiente de la mano de obra extranjera, y hoy por hoy es un problema conseguir gente, y conseguir gente con habilidades más difícil. Está muy competitivo, pero sí hay competencias por recursos. También, y por la gente, claro, la frontera cerrada por la pandemia, ¿verdad? Porque me decías hace 2 años. Sí, Nueva Zelanda tomó la política cuando entró el virus en febrero del 2020, de erradicarlo. Se logró a través de cerrar la entrada libre de gente. Solamente podían entrar ciudadanos y residentes neozelandeses, y tenían que estar 2 semanas en cuarentena en hoteles manejados por el Estado, con lo cual se manejó bastante el tema de la dispersión del virus. El único problema es que este es un país insular y siempre el isleño está mirando para afuera. Claro. Nueva Zelanda tenía cientos de miles de ciudadanos viviendo y trabajando en el extranjero, y a su vez cientos de miles de extranjeros trabajando en Nueva Zelanda. Entonces la disrupción en el sistema, digámoslo también social y económico,
por el manejo de la pandemia fue muy alto. Sí tuvo algunos beneficios y tuvo algunos perjuicios, pero esencialmente para nosotros, porque, por ejemplo, dejaron de venir muchos sudamericanos, muchos africanos que trabajaban en campos. Dejaron de venir ellos y volvieron muchos neozelandeses que perdieron sus trabajos en Londres, en Nueva York, en París o en Hong Kong. La gente que vino no es gente que trabajaba en los campos. Claro. Entonces ha habido un problema, o sea, en Nueva Zelanda hoy por día está prácticamente la misma población que hace 2 años, pero las habilidades de esa población son muy distintas, entonces eso generó un desajuste en algunos sectores muy grande, que lo estamos padeciendo aún ahora. ¿Cómo están con los índices de pobreza? Me hacías pensar cuando decías la falta de intervención del Estado y demás. ¿No tienen índices elevados de pobreza o cómo es la vida, el aspecto social ahí? Sí, hay a ver, si uno le dice a un argentino, Nueva Zelanda tiene un 15% de pobreza en la población joven. El tema hay que definir pobreza. Entonces hay que ver, ese 15% en Argentina sería clase media, ¿no? Es un poco, depende cómo es la definición de pobreza. Es decir, nosotros por ejemplo, la primera vez que vinimos a Ashburton nos dijeron este es el Bronx de Ashburton y no entendíamos. O sea, para el que está acostumbrado a Nueva Zelanda, hay situaciones acá que para ellos es pobreza, de las cuales para nosotros, digamos, no está tan mal, pero hay obviamente situaciones que necesitan ajuste. Hay algunos problemas sociales que a veces están relacionados con violencia familiar, falta de asistencia a las escuelas, alcoholismo y drogas, en las cuales el gobierno trata de trabajar para emparejar, porque muchas de esas situaciones después tienen consecuencias de criminalidad. Claro. Sobre todo en los niños que crecen, el enfoque es mucho mayor en los niños, sobre todo, decir, para que los niños que no crezcan en un ambiente que el día de mañana los deje básicamente en la cárcel. Entonces hay muchísima inversión de millones de dólares que van hacia trabajo en esas comunidades que son, digamos así, marginadas o marginales, para, sobre todo en los niños, trabajar para que esos niños no entren al círculo vicioso en el que están por ahí sus padres, sino que salgan con mejor educación hacia el sistema más normal, por así decirlo. En general, uno que sabe de dónde viene no ve pobreza en Nueva Zelanda, ve lugares un poco más pobres que otros, pero es decir, pobreza como a veces uno ve en las afueras de los pueblos y las ciudades, allá no hay realmente. Bien. Bueno, la verdad que se hace muy interesante la charla, ¿viste? Y un tema trae otro, pero bueno, los tiempos también los tenemos que manejar. Como hay una frase hecha que dice el tiempo es tirano en los medios de comunicación y bueno, la verdad que hemos tenido una charla más que interesante, por lo menos desde mi punto de vista. Me parece que nos has contado muchas cosas, nos has dado mucha información. Y bueno, este intercambio es más que enriquecedor, ¿no? Realmente muy enriquecedor para la gente que nos escucha, para nosotros que aprendemos. Así que darte las gracias por contarnos tan bien y tan generosamente todo esto, pintarnos la verdad que cómo es la vida ahí. Cuando uno cuenta la vida de uno, cuando uno cuenta la propia historia, cuenta la historia de un país y de otro país, ¿no? Un poco también es así. Así que bueno, te quiero agradecer muy especialmente por todo tu tiempo, saludar también a tu familia, allí a Gisela, que la nombraste tantas veces y con tanto cariño, a tus hijos que han nacido en ese país. Así que bueno, realmente muy agradecida por la nota y bueno, ya estaremos difundiendo todo esto en nuestros medios aquí para que la gente también se entere, ¿no? de cómo es esta vida en Nueva Zelanda. Bueno, no hay razones para dar las gracias. A uno le gusta compartir, y yo siempre desearía que los jóvenes en Argentina viajaran más y vean otras cosas, el salir
a veces no necesariamente físicamente, pero el saber cómo vive otra gente genera el contraste, y el contraste siempre es bueno para dos cosas. Una es para valorar lo que bueno que uno tiene, porque ningún país tiene todo 100% bueno o 100% malo, pero el contraste nos ayuda a valorar lo que uno tiene bueno y nos ayuda a mejorar lo que uno cree que tiene de malo. Pero sin el contraste, el riesgo de ir para abajo siempre es altísimo. Entonces te agradezco a vos por permitirme compartir cómo vivimos nosotros, y bueno, mando un saludo muy grande especialmente a mi familia en Pozo del Molle y a mis amigos, y de nuevo, Analía, te agradezco a vos y a la gente de Vive por el contacto. Bueno, nos has hecho viajar. Dijiste la palabra viaje para el contraste y para el aprendizaje, y sí, bueno, un poco es para el que no puede viajar todavía, es una manera de hacer un viajecito, ¿no? Así que gracias nuevamente, y estamos en contacto. Cuando surja alguna noticia ya sabemos dónde encontrarte, ya tenemos cómo localizarte. Buenísimo, en cualquier momento, cuando quieran. Bueno, gracias. Un saludo, un saludo grande ahí para todos, para toda la familia, y estaremos en contacto. Hasta pronto, Carly. Chau, un gusto. Ha sido un gusto. Hasta siempre, Analia. Chau. Bueno, la verdad que fue maravillosa, ¿no? La posibilidad de comunicarnos así. ¿Vieron con Nueva Zelanda como si estuviéramos aquí nomás, con una nitidez se escucha, con una claridad, y pudimos aprovechar todo esto? Es para desmenuzar esta entrevista, ¿no? Para volver a escucharla varias veces. Me gustó mucho la experiencia de tener esta comunicación. Seguimos nosotros aquí en La Vive. Ya nos despedimos de Carlos Cuadrado. Nos hemos despedido y bueno, seguimos con más de esto maravilloso que nos da este mundo de la comunicación, ¿no? Qué lindo, maravillada yo con toda esta posibilidad que nos da la radio, que nos da la tele, que nos da los diarios digitales Vive. Es para disfrutar también.